De cualquier manera, hermanos, por el ritmo que llevamos del día a día, si alguno tiene alguna petición de oración, hermanos, que quiera externar, pues por favor acércate o anótala en un papelito y nos la puedes dar a nosotros, a los diáconos o a los que sabes que están sirviendo al Señor, o a mí, hermano, por favor. A veces nos distraemos. Hemos estado trabajando para la gloria de Dios en el evangelismo y ha sido de gran bendición. De gran bendición. Les pido que estén orando por eso y colaborando de cualquier manera que Dios ponga en su corazón. Vamos a seguir con nuestra serie, hermanos, secuencial, consecutiva, de libros de los Hechos. Es el Evangelio según los Hechos. Y me gozo mucho, hermanos, en llegar a esta porción, porque el tema de la serie que hemos llevado hasta hoy, perseguidos por obedecerle a Él, y el tema del sermón que no he terminado en 2 sermones pasados, hoy es el número 3, es la obediencia necesaria, y es un tema que choca mucho a los que abrazamos de pronto la salvación por gracia, y la obediencia es un tema que no va. Y nos confundimos, hermanos, qué tipo de obediencia está aquí requiriendo el Señor. No es obediencia para salvación, sino es obediencia de los que ya han sido salvos. Es muy diferente, hermanos. Una obediencia es errada y la otra es fruto de la salvación. Amén. Entonces vamos a abrir las Biblias en los versículos que nos corresponden. Vamos a leer a partir del versículo 27, hermanos. Dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles juntos, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que, ¿qué, hermanos? A los que le obedecen. Voy a parar ahí. Hermanos, estamos viendo ahorita la acusación contra los apóstoles. La persecución severa comienza. Ellos van a ser perseguidos por obedecer a Cristo. No han hecho nada malo, no han maldecido ni peleado contra los que los están acusando. Y recuerda que quienes le están acusando son los que asesinaron a Jesús. Prácticamente están siendo perseguidos por ser obedientes a Dios. Ellos tienen familias, ellos tienen necesidades de ropa, de comida, de vestido, de descanso, pero a Dios le ha placido usarlos para su gloria, y es muy probable, hermanos, que ellos aún no se han dado cuenta que Dios en realidad los está enviando al matadero. Cristo los está enviando al matadero, porque lo que están enseñando es por lo que Cristo fue puesto en la cruz del Calvario. Dice el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Hermanos, este es otro intento de intimidar a los apóstoles, y tratan de intimidarlos con muestras de autoridad. Ellos son la autoridad, ellos son, hermanos, aquellos que, los saduceos, que política y religiosamente son las personas más reconocidas. Han estado ya en problemas, si te das cuenta, Dios los ha estado humillando. Una de las cosas por las cuales Dios los humilla es cómo fueron librados de la cárcel, ¿recuerdas? Por un ángel, y los saduceos no creen en los ángeles. Y están viendo las maravillas que Cristo hacía a través de ellos. Recuerda que en este punto ellos saben quién es Jesús, anunciado por la Biblia. ¿Quién es Jesús? Anunciado por el profeta Juan el Bautista, que saben que es profeta. ¿Quién es Jesús? Por sus milagros, maravillas y prodigios vivo. ¿Quién es Jesús al morir? ¿Quién es Jesús al resucitar? Y ahora ven que el poder de Jesús está en los apóstoles. No tienen excusa, hermanos. Entonces ellos con su autoridad tratan de intimidarlos, pero los apóstoles, hermanos, sabían que Dios les había protegido y no están intimidados, ni siquiera están impresionados tal vez.
Es muy probable también que en la mente humana, como la tuya y la mía, de los apóstoles dicen, si ya nos libró una vez, nos va a librar otra vez, pero iremos viendo que eso no siempre es así. A veces Dios nos libra, terminaba el sermón pasado, y a veces no, hermanos. A veces nos sana una enfermedad, y a veces no querrá sanarnos la enfermedad. A veces nos va a librar de una cárcel, hermanos, y a veces no. Algún día llegaremos a ser librados de la muerte, el martirio, por predicar en lugares de peligro, pero en otras ocasiones no, mis amados. Pero con todo y eso daremos gloria a Dios. Él tiene el perfecto control y su voluntad es igual que Él, perfecta. Amén. Después de presentarlos al concilio, dicen, uno de los imperativos de estos religiosos fue, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Hermanos, ellos en el capítulo 4, versículo 17 y 18, les habían mandado a Pedro y a Juan que ya no enseñaran en el nombre de Jesús. Lo que ellos ya no habían entendido es que si estos hombres apóstoles habían sido judíos, estando por debajo de la autoridad de los religiosos, ahora su autoridad era Cristo. Cuando nos preguntan a nosotros qué religión somos, obviamente Cristo es nuestra religión solamente, pero no es malo decir que eres un católico, pero un católico no romano. Y la gente dice, ¿cómo es eso? Lo que sucede es que yo soy un católico, pero mi autoridad es Cristo. Y el católico romano, su autoridad es el Papa o el hombre. Estos hombres no entendían, hermanos, que ellos ya habían cambiado de autoridad. Antes, si Cristo no hubiese estado en sus vidas, hubiesen obedecido a los religiosos. Eran poderosos, pero ahora ellos solamente obedecen a Cristo. Bendito Dios. Entonces Juan y Pedro, hermanos, abiertamente les dijeron que iban a continuar obedeciendo a Dios. La siguiente acusación que hacen los apóstoles, mira qué incoherente es: han llenado a Jerusalén de su doctrina. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles, hermanos? La doctrina de... Entonces, la acusación del sumo sacerdote, hermanos, fue un testimonio maravilloso, como te decía el domingo pasado, bíblico, de que el crecimiento de la iglesia en Jerusalén fue impresionante. Porque estos mismos contras de Jesús están diciendo, han llenado. Esta palabra podría ser también traducida como saturado. Han saturado a Jerusalén con su doctrina. Es decir, el nombre de Cristo ya era conocido por todo Jerusalén. Y estos hombres están molestos, hermanos, por haber dado a conocer al Mesías. Es incoherente. Estos hombres ya habían esperado al Mesías cientos de años. El Mesías llega, el Mesías cumple su misión, el Mesías es muerto, el Mesías es resucitado, el Mesías es anunciado y ellos están enojados. Están dando cosas contra el aguijón, o traducido en el lenguaje actual, cabezazos contra la pared. Es absurdo lo que ellos están tratando lo que están haciendo, lo que están intentando que los apóstoles hagan. Los apóstoles dicen después, hemos sido testigos. Hemos sido testigos. Estos hombres también han sido testigos, pero les molesta que sean quitados del lugar que ellos tenían. La siguiente acusación es que ellos les dicen, ustedes quieren echar la sangre de ese hombre. No se atreven a mencionar el Mesías sobre nosotros. Hermanos, por llamar a Jesús ese hombre, los líderes religiosos están obviamente evadiendo el nombre de Jesús. Pero es una locura porque ellos no pueden evadir el poder de Jesús. Literalmente es como si Jesús los estuviera viendo fijamente a la cara. Todas las cosas que habían acontecido, hermanos, es decir, el evangelio lo habían visto con sus ojos. El evangelio es vida, muerte, resurrección. Ellos lo vieron, hermanos. Entonces ellos intentan negar a Jesús, pero es hipócritamente porque Jesús los está viendo fijamente. Es como en las iglesias, hermanos, cuando Dios nos habla y habla directo a tu pecado. Puedes evadir y decir, ¿y este hombre qué está diciendo de mí? No puedes evitar que Jesús te está viendo fijamente. Pero obviamente, hermanos, siendo hombres de Dios y el ministerio que tenían, ellos no querían cargar a los apóstoles, hermanos, echándoles culpas por la sangre únicamente, sino que ellos lo que querían era provocar por el evangelio
un arrepentimiento, hermanos, en ellos. Ellos deseaban, hermanos, contristar el corazón de los líderes religiosos. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo usa para contristarte cuando Él te llama es recordarte que tú eres culpable del derramamiento de la sangre de un inocente y que ese inocente es el Hijo de Dios. De hecho, una de las cosas que ha roto el corazón de muchos creyentes es eso, saber que fueron cómplices del asesinato del Hijo de Dios. Y es una de las cosas que tú tienes que recordar, hermano, durante todos tus días, todo el tiempo. Y más aún en el día de culto, cuando el sueño te gana. Estás escuchando al Señor, hermano. Si tienes problemas con eso, hermano, acuérdate del Señor ayer en la noche y apaga tu computadora o tu teléfono y duérmete temprano para recibir el consejo de Dios. Ellos están evadiendo eso, hermanos. Y era la intención de los apóstoles, de seguro querían traer la sangre de Jesús a sus vidas, no para únicamente acusarlos, sino porque la sangre de Jesús lava y cubre multitud de pecados, aún los de los asesinos de Jesús. ¿Okay? Vemos del versículo 29 al 32, hermanos, el testimonio de los apóstoles ante el Sanedrín. Es este grupo de religiosos, hermanos, que están acusándoles. Y dice: respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la iglesia, ¿qué dice, hermanos? Amén. Amén. Es fácil, hermanos, decir amén. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, esto es un testimonio de gran denuedo. Recuerda frente a quién están. En contraste al Sanedrín, los apóstoles, hermanos, están preocupados por lo que Dios ha dicho. Pero el Sanedrín están preocupados por lo que la opinión pública ha dicho. El Sanedrín está preocupado porque la gente se ha dado cuenta que a quien han crucificado es al Mesías. Y ellos quieren cubrir ese homicidio y disfrazarlo, hermanos. Esto es interesante porque hay muchos aún de entre nosotros, puede ser, no únicamente nosotros, sino los que nos ven, que creen que el pueblo de Israel religioso, sus liturgias, el muro de los lamentos y todas las cosas que ellos hacen son parte del cristianismo. Absolutamente no. Absolutamente no, hermanos. Ese mismo pueblo religioso que tú ves en el internet y ves aún cristianos con prácticas judías, es absurdo, hermanos. Son estos mismos hombres. Esos mismos judíos que tú ves en el muro de los lamentos y caminando, y algunas comunidades muy radicales religiosas en donde cualquier judío no puede entrar sino solo ellos. Ellos no creen que Jesús fue el Mesías. Ellos no creen que nuestro Jesús es el Salvador. Ellos están esperando todavía a Jesús, hermanos. ¿Son de los nuestros entonces? No, ellos están negando a Jesús. Eso no quiere decir que no vayan a ser salvos. El Señor podrá salvar. Dice la Escritura en los Romanos que una vez que se haya alcanzado la plenitud de los gentiles, que haya salvado a todos los gentiles somos tú y yo y todos aquellos que no son judíos, el Señor salvará por gracia a aquellos de Israel que han de ser salvos. Este es el mismo grupo, este mismo grupo que trataba de cubrir la inmensa verdad de la muerte de Jesús con un poco de polvo. Son estos mismos hombres que están clamando a Dios por el Mesías cuando el Mesías ya llegó. Hermanos, esta obediencia que Pedro y los apóstoles están llevando a cabo, hermanos, es un testimonio de que ellos en realidad habían creído. Recuerda que esta obediencia es de hombres ya salvos. La Biblia nos ha enseñado 3 ocasiones que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. En 3 ocasiones vemos, y fue lleno del Espíritu Santo, y fue lleno del Espíritu Santo. No es la obediencia de la que muchos de entre nosotros, los cristianos, empiezan a aborrecer. Y cuando el pastor habla de obediencia, tú buscas predicaciones que hablen de legalismo y tratas de dársela de gancho, como para que él crea que está en un error. No estamos hablando de la obediencia de las personas para ser salvas. Estamos hablando de la obediencia de las personas que ya fueron salvas.
Y esta obediencia es radical, hermanos. No le llamaría radical, es bíblica, pero es radical para el hombre, porque estamos hablando de los hombres que mataron a los apóstoles. A los apóstoles en el futuro y a Cristo antes. Estamos hablando de hombres que tienen el poder y la autoridad para asesinar a ellos. Entonces, es un testimonio, hermanos, de mucha fe, porque no es únicamente un tipo de obediencia de la cual nosotros pensamos que es, sino es una obediencia radical. Es delante de aquellos que pueden matarlos. Ya los han puesto en cárcel, hermanos. Y no sé, y me gustaría que pensaras, ¿cómo te imaginas que era una cárcel en donde metían a los hombres rebeldes en contra de la religión poderosa en ese tiempo? ¿Bonita, hermano? ¿Guardia, quiero ir al baño? Sí, no te preocupes, voy para allá. ¿O cómo te imaginas las cárceles en ese entonces? Hermanos, era lo peor. Uno de los recuerdos del apóstol Pablo siempre era el grillete en su cuello. Estas camisas, hermanos, clericales, llevan un cuello aquí que simbolizan la esclavitud. Es un cuello, es un grillete en el cuello con una gran cadena atada ahí. Ellos saben eso, hermanos, ya estuvieron encarcelados. Ellos no están únicamente en una pruebita laboral o familiar, están delante de hombres que los meten a la cárcel y si siguen los matan. ¿Y sabes qué tipo de muerte, verdad, hermano? A pedradas, por ejemplo. ¿Sabes lo que es morir a pedradas? No, ¿verdad? Nunca lo has experimentado, pero ¿te imaginas lo que sería morir a pedradas? ¿Algún día te dieron una pedrada, hermano? Imagínate morir a pedradas. Ellos están delante de esto, hermanos. La respuesta de los apóstoles ante el concilio no es una defensa. La respuesta de los apóstoles, hermanos, no es una petición de misericordia. La respuesta de los apóstoles no es una simple explicación de su acción. Hermanos, en general el Nuevo Testamento está enseñando que debemos someternos a aquellos que son la autoridad sobre nosotros. Debemos someternos a la autoridad gubernamental, médica, aún a la autoridad eclesiástica, hermanos, en la iglesia. Debemos someternos a la autoridad del Padre, someternos a la autoridad del patrón en el trabajo. Ellos son autoridad, pero ¿qué está pasando? Hermanos, sumisión en un nivel humano nunca es absoluto. Y nunca es más importante que la sumisión a Dios. Ni a ti mismo. Porque si nos ponemos a pensar, en ese momento Pedro, ¿a quién deseaba obedecer? Más que a los apóstoles y probablemente más que a Dios. ¿A quién crees que era? A él mismo. Porque sus piecitos estaban presurosos a correr. Porque su corazón probablemente estaba latiendo fuerte y decía, "Ay, mejor me voy". Pero él recordaba que la sumisión tenía que ser dirigida únicamente a Dios. Ni a ellos, ni a él mismo, aunque esto implicara muerte, mis amados. Son temas que tenemos que tratar y voy a tener que encerrar un poco en este solo versículo y probablemente no avanzo más. Porque creo, hermano, que es una gran solución para muchos de entre nosotros que dicen es que quiero y no puedo. Y cuando quiero y no puedo, se estancan. Y comenzamos a formar un cristianismo mediocre. Pero eso sí, aparentemente muy espiritual. Algunos dicen, hermanos, quiero obedecer a Dios, quiero entregarme, quiero consagrarme por completo. Quiero entregarme a Dios. Pero no te entregas a la sumisión, hermana, a Dios, sujetándote a tu esposo. O algún hermano dice, quisiera yo servir con toda mi fuerza. Sí, hermano, pero no te preocupas por educar en Cristo a tu familia, a tu esposa, discipularla. Tu esposa estudia más la Biblia que tú. Ella enseña en tu casa a tus hijos la Biblia y no tú. No gobiernas tu hogar. ¿Cómo quieres que tu esposa se sujete a ti? O tú, hermana, no obedeces a Dios. Aparentemente delante de la iglesia eres la más sujeta a Él, pero en casa o con tus hijos son testigos que les truenas el dedo y le dices, estás equivocado, mira nada más, no haces las cosas bien, yendo sobre la autoridad que es su esposo.
O viceversa, hermanos. Hombres perezosos que no tienen preocupación por enseñar a sus familias en sus casas la piedad. Y pues la mujer toma la postura de Eva para poder controlar lo que ve que se está perdiendo. Afanados por el trabajo, por el dinero, con pretextos de que no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo para llevar a tu familia a los pies de Cristo? Y el problema de esto, hermanos, que no son posiciones que pueden suplirse. Y tengo que hablar de la familia, voy a decir por qué. Porque en Efesios 5, hermanos, el apóstol Pablo está comparando a la mujer con la iglesia. ¿Y a Cristo con quién? Con el esposo. ¿Hay algo más importante que Cristo? Y si el apóstol Pablo compara a Cristo y la iglesia con el esposo y la esposa, hermanos, tiene mucha importancia. ¿Y por qué hablaría de la obediencia en la pareja, en el matrimonio? Porque las iglesias son frías y tibias por las familias frías y tibias. Ese es el problema. Y el asunto no es confrontar. Yo no quiero traer la sangre de Cristo a tu vida para que sufras y te endurezcas, sino al contrario, para encontrar la solución, hermanos. Para una vez vernos de esta forma y confesar delante de Dios, poder correr a la cruz. Porque una de las consecuencias más graves de hacernos los piadosos sin ser piadosos es que como nos hacemos los piadosos, nos la creemos y ya no vamos a la cruz. Ese es el problema. Hermano, ¿cómo te imaginas? Mis amados hermanos pueden hoy colaborar y recordar que les amo con todo mi corazón. Y por eso se los tengo que hablar así, hermanos. Porque los amo con todo mi corazón. Y yo sé que entre nosotros podría haber algunos que llevan 1000 años en el cristianismo sin ser cristianos. O algunos que sí son cristianos, pero que sus vidas con falta de obediencia los llevan a vivir un cristianismo muy peligroso que puede llevar a muerte. Y hoy voy a darte algunos ejemplos. Y te lo digo porque te amo. Aunque sé que el decir estas cosas puede lastimar a algunos, y aún sé que por la misma dureza y la falta de confesión los puede alejar de este lugar, pero no me importa, porque sé que cuando la angustia verdadera llega a tu vida, la muerte comience a tocar a tu puerta, en ese momento mis palabras que vienen de Dios te van a recordar y vas a ir al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Por eso lo hago, hermanos, pero les amo con todo mi corazón. Créanme que me encantaría poder hablar de las cosas que todos queremos oír, como si en realidad fueran las que nos corresponden. Hermanos, lo que estos hermanos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, tiene que ver con todo. Y algunos de entre nosotros, hermanos, en todo el mundo dicen: quiero ir hasta allá, quiero ir al final y morir por Cristo. Morirás por Cristo, amén, hermano. Pero no mueres a ti mismo para gobernar en tu hogar, para sujetarte a tu esposo, hermano. Hermanos, ¿cuántos de los hombres aquí no han sido humillados por sus esposas cristianas? ¿Cuántos dedos no han sido tronados? ¿O cuántas caras malas delante de sus hijos? Estás equivocado, esto no seas así, estás enseñando mal, mira nomás perezoso, mira báñate, mira peínate, mira haz esto. ¿O cuántas esposas no han tomado el lugar del gobierno porque el esposo, al llegar de trabajar, en lugar de encargarse de enseñar a sus hijos y tener un devocional y ayudar y tener a su esposa aquí, hermanos, abajo del brazo está la costilla, guardándola, cuidándola? O algunos machos que creen que este gobierno del que Cristo habla es un gobierno como en el mundo machista, y soy el hombre y el Señor dice, y hazme y chiquéame y sóbame y hazme de comer, y dónde está esto y dónde está el otro. Tampoco errado, hermanos. Por eso esta pequeña porción de la Escritura tiene mucho peso para nosotros hoy. Y aunque obviamente quiero predicar expositivamente en este texto, quiero también llevarlo a la aplicación. Porque es necesario, mis amados hermanos. Podríamos estar imaginándonos cosas que no son. Y podríamos creer que estamos engañando a Dios. Y es terrible, hermanos. Hermanos, hablando de esto, la familia, por ejemplo, ¿qué pensarías de una iglesia que le dice a Cristo: no me gusta cómo lo estás haciendo, Señor, ven, bájate, siéntate aquí, te voy a enseñar cómo es. No me gusta que seas así, ¿sabes qué? Vas a hacer las cosas como yo te digo, porque tú no sabes. ¿Qué pensarías de una iglesia así? Hermana, ¿qué piensas de eso entonces? ¿Qué pensarías de una iglesia que le dice a Jesús cómo hacer las cosas? ¿Qué pensarías, hermana, entonces? ¿Qué pensarías entonces?
¿O qué pensarías, mi amado hermano, de un Jesús que no nos responda, que no sea nuestro refugio, que no nos sostenga, que no nos abrace, que no nos alivie? ¿Qué pensarías de un Jesús perezoso, dormido o sin práctica, cansado? ¿Qué pensarías de un Jesús así? No existe, ¿verdad, hermanos? Nuestro Jesús es todo lo que necesitamos y da todo lo que necesitamos. Así como es de absurdo pensar en una iglesia sobre Cristo, es absurdo también pensar en un Cristo que no hace nada. ¿Y por qué hablo de esto? Porque para poder llegar al punto de los apóstoles donde ellos llegaron, para morir por Cristo, es necesario primero morir a lo pequeño. Morir a lo primero. Pensamos, hermanos, que el vivir en una vida entregada a Dios como los apóstoles es dejar de trabajar. Es jubilarse. Hermanos, si comenzamos a matar esos pequeños pecados chiquititos de sujeción a Dios, a mi esposo, amor a mi esposa hasta la muerte, hermano, el trabajo tú y yo lo tenemos más difícil que la esposa se sujete a ti. Porque a la esposa no le pide muerde, al hombre sí. Muere y ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Eso implica muere a tu cansancio, muere a tu descanso, muere a tus pretextos, muere a tus tantas ocupaciones que no tienes tiempo para nada, pero tienes tiempo para ti. Aún muere, hermano, y si es necesario, muere. De hecho, ¿sabes por qué estos hermanos están frente a los apóstoles y están decididos a morir? Porque antes ya habían muerto. Porque antes ya habían muerto, hermanos, a ellos mismos. Ellos ya habían muerto al frío, al calor, al dinero, a su casa, a su ropa. Ya habían muerto. Ellos ya estaban muertos cuando llegaron ahí. Por eso es bueno hablar, porque muchos yo sé que tienen el deseo de servir y andar. Pero si tú no moriste antes, cuando llegue este momento, tú vas a claudicar. Y si algunos hermanos entre nosotros o los que puedan vernos tienen vidas cristianas así, hermanos, línea recta, al mismo nivel, es porque continúan pensando que todo va bien. Hermanos, en la escritura, primera de Samuel, voy a leer unas porciones, puedes irme siguiendo, solo quiero darte un ejemplo. Samuel es un sacerdote de Dios, es un hombre amado por Dios, y él tiene el ministerio o el oficio sacerdotal, y sus hijos también. Es un sacerdote de Dios, hermanos. Pero los hijos de Samuel comienzan a caminar en desobediencia, haciendo muchas cosas y no estimando el ministerio que ellos tenían como sacerdotes. Samuel, hermanos, escucha de esto, se da cuenta. Perdóname, Elí, estoy leyendo Samuel. Elí se da cuenta de sus hijos, del sacerdocio de Elí, perdón, me voy atrás. Y él tiene un pequeño encuentro con ellos. Y les dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 24. Bueno, desde el 23. Dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, porque haces pecar al pueblo de Dios. Hermano, aparentemente Elí está haciendo algo bueno. Vio el pecado de sus hijos y los reprende, pero al momento de reprenderlos veo que dice, no es buena fama hacer pecar al pueblo, pero no vemos que dice, están pecando contra Dios. Saben, hermanos, que esto es muy importante porque por naturaleza caída, nosotros tenemos temor a la fama. Nosotros queremos que los demás tengan de nosotros un buen testimonio, pero poco tememos que Dios lo tenga. Hermanos, es algo absurdo. Las personas no ven en tu intimidad. Las personas no entran a tu casa y ven lo que sucede ahí. Las personas no saben el tiempo que pasas en el Señor. Lectura, oración, enseñanza, piedad. Hermanos, las personas no saben si tu hermana eres en realidad una hermana, una hija de Dios
verdadera, piadosa, modesta, sujeta, aunque tu esposo sea 100% menos sabio que tú. Hermano, las personas no saben si tú eres en realidad un buen gobernante que muere por su esposa, cuida a sus hijos, y lo que más le importa no es la comida y la bebida y el vestido, sino la piedad. Aunque no haya resultados, es el alimento que damos hasta ver resultado. Pero el caso no son la buena fama con las personas. El asunto es con Dios. Esto es algo desastroso, porque si bien Elí sabía quién era Dios, él empezó a obedecerse más a él y a sus hijos que a Dios. No, hijos, porque no es buena fama la que yo oigo. Jamás dijo, están pecando en contra del Dios Todopoderoso y estamos ofendiéndolo a Él, estamos desobedeciéndolo a Él. Hijos, tiemblen, estamos fallando a Dios. No, hermanos, ese no fue el problema. Después dice el versículo 25, si pecare el hombre contra los jueces, los jueces le juzgarán. Mas si alguno peca contra Dios, ¿quién rogará por él? Date cuenta, su preocupación nuevamente no fue pecar en contra de Dios, sino su preocupación era quién les iba a defender. Más adelante, hermanos, no puedo hoy predicar, anhelo poder predicar estas porciones de la Biblia de Samuel, pero más adelante vemos, hermanos, que el Dios Todopoderoso le da profecía a Samuel. Samuel va y le dice a Elí, Elí, el castigo de Dios viene sobre ti, porque no has apreciado el ministerio, porque tus hijos están en pecado y tú no los has reprendido, porque tú haces de la vista gorda y continúas abrazando su pecado. ¿Sabes cuál fue el castigo? Muerte a miles de hombres, 30,000 hombres de Israel. Muerte a los hijos de Elí, muerte a Elí también. Era sacerdote, tenían sacerdocio, eran amados por Dios, pero comenzaron a obedecerse más a ellos que a Dios. Les importaba más la fama. ¿Qué dirán? Eso es horrible, hermanos. De Dios nadie puede burlarse. Dice el versículo 15 de 1 de Samuel 4, era ya Elí de edad, 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Esto tiene mucho que ver también, hermanos. Él ya no podía ver, ya no estaba enfocado en el arrepentimiento de David, en clamar, aunque el castigo hubiese ya caído, clamar, Señor, por favor, perdónanos y danos lo que necesitamos. Era un tanto ciego, hermanos. Y llegó un hombre y dijo, el hombre de Dios, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás. Hermanos, sus hijos no le importaron, Israel no le importó, sino lo que le importó fue el arca. Y dices, pues claro, hermano, el arca. Pero es que el arca ya no tenía a Dios. La presencia de Dios se había ido ya del arca. Y el arca para ellos era un amuleto. Como para los hombres puede ser un amuleto tu Biblia, tu devocional, venir a la iglesia, el orar, el clamar. Hermanos, Elí cae atrás del lugar en donde está, de la silla, y muere, desnucado. Pero no fue de la impresión del pueblo, ni de los hijos, sino del arca. La religiosidad, hermanos, era un amuleto únicamente, pero el arca estaba sin Dios, desde tiempo antes. El versículo 19 dice, y su nuera, mujer de fitness, pobre hermanos, ella no había hecho nada, aparentemente, pero abrazaba el pecado de su esposo. Obedeció más a su esposo que a Dios. Su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, embarazada, hermanos, va a dar a luz. Escucha que hay muerte, su suegro muere, su esposo muere, su cuñado muere, y ella va a morir también. No tengas temor, le dijeron, has dado luz a un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida,
y llamó, supongo en sus últimas palabras, Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Que una mejor traducción es Icabod, es sin la presencia de Dios, o sin la gloria de Dios. Hermanos, no hay nada peor que nosotros creamos que por tener el arca tenemos a Dios. No hay nada peor que la presencia de Dios se vaya de una iglesia, o de una familia, o de una persona. Elí creía que porque tenía el arca y tenía vestiduras sacerdotales, Dios estaba con él, pero Dios ya no estaba con él. Mi amado hermano, eso podría suceder, ¿no sabes? Hablar muy bonito, hermanos, dar muchos consejos de piedad, de misericordia, de amor, leer la Biblia, tenerla de memoria, cantar bello, pero sin la presencia de Dios. Aquí la obediencia es la palabra, mis amados hermanos. Hermanos, esto es impresionante. Yo hablando con un pastor que amo mucho, y estaba escuchando de esta enseñanza en Hechos, y él se detuvo aquí y empezaba a hablar un poco de lo que yo hoy te hablo, fuertemente. Igual lo veía contristado porque sabía que podía dañar tus sentimientos. Y él de pronto no resistió y platicó su testimonio. Y dijo: amados hermanos, cuando mi hijo murió solo en aquel departamento, y se detuvo y dijo: les tengo que contar, hermanos, es algo familiar, pero tengo que contárselos. Espero que mi esposa y mi hija, dijo él, no se sientan mal. Yo tenía un hijo rebelde. Él conocía del evangelio. Era un joven que nació en la iglesia, creció, escuchaba. Yo le enseñaba de Dios. Él leía la Biblia, él cantaba, él tocaba en la alabanza. Él se arrodillaba a orar, pero él continuaba pecando. Su pecado no era de homicidio, de homosexualidad, no secuestraba a nadie, simplemente su pecado es que hacía un cristianismo como él creía, y en ocasiones caía en otros pecados que te llevan a eso. Empezó a faltar a los cultos, dejó de orar, fue enfriándose. Yo le dije a mi hijo, dice el hermano: mi hijo amado, si tú sigues así tienes que irte de mi casa. Mi esposa, aunque llorando, estuvo de acuerdo conmigo y me dijo: sí, esposo, yo te respeto, si tú has sentido eso de parte de Dios, hazlo, que se vaya. Mi hijo continuó 1, 2, 3 veces. Le dije: vete de mi casa. Mi hijo se fue a ese departamento y murió ahí solo por su pecado. Dice el hermano: la gente ha llegado conmigo y me dice: pastor, ¿y no te sientes culpable? ¿No te sientes culpable de que si hubiera estado contigo él no hubiera muerto? Y él dijo: no me siento culpable. Yo pagaba el departamento, yo le daba despensa para que comiera. No me siento culpable porque primero Dios es merecedor de la obediencia antes que mi hijo o que yo. Mi hijo murió por su pecado, pero yo obedecí a mi Señor. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Mi hijo murió solo, abandonado, pero yo obedecí a mi Señor. Me duele en lo más profundo, pero yo amo más a mi Señor que a mi hijo. Y sabemos que si un papá como nosotros damos la vida por nuestros hijos, obviamente también este hermano estaba dispuesto a morir él mismo por Dios. Estoy hablando a un nivel muerte, hermanos. ¿Qué tal con tus pequeños niveles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. ¿Qué tal con nuestros compromisos con la iglesia? Hablo de todo, hermanos. Nuestras reuniones, nuestro estudio, la sujeción, hermanas, en la familia. No es un sentimiento machista, hermanos. Yo no tengo la autoridad para decir que lo hagas. Dios sí la tiene. ¿Qué tal, mi hermano, por tu afán, por el trabajo y por mantener bien a tu familia? Elí también lo hacía y engordaron todos. Pero ¿qué tal con Dios? ¿Qué tal la buena fama, hermanos, con las personas? Pero ¿qué tal con Dios? ¿De qué sirve disfrazarnos, hermanos, de reyes y sacerdotes y tener aquí el arca sin Dios? Mi amado hermano y hermana, en lo único que tú puedes estar seguro que estás bien con la presencia de Dios es en tu obediencia.
Y no la que es delante de los hombres, aparente. Qué bonito, mira. Sí, qué bien, hermanos. Yo conozco familias que moralmente hablando parecen más cristianas que muchos de nosotros. No es la moralidad, hermanos. Este hermano pastor fue obediente a Dios y tenía un hijo perdido. Esa fue la voluntad de Dios. Es algo personal. ¿Cómo está tu obediencia, hermano, a Dios? ¿Cómo está tu obediencia, hermana? ¿Cómo está tu obediencia, joven, niño? ¿Cómo está tu obediencia? Hermano, a Dios no lo engañamos. Que jamás tú escuches Icabod sin la presencia de Dios. No hay nada peor, hermanos. Imagínense vivir con el arca sin el Dios del arca. Imagínense venir aquí, hermanos, servir, predicar, evangelizar, visitar iglesias, estar aquí en el lugar de reunión sin la presencia de Dios. Imagínate orar en casa, el devocional, sí, gloria a Dios, pero un desorden en mi vida, aunque no sea tan evidente. El simple hecho de no hacer las cosas como Dios dice es un desorden absoluto, hermanos. Tarde o temprano saldrá el fruto de esa maldad. Tarde o temprano, hermanos. Y Dios no puede ser engañado. Ese es nuestro peor problema. Por eso es la obediencia necesaria. Hermanos, por la presencia de Dios, no hay nada peor que quedarnos sin la presencia de Dios. Eso mismo vimos en Ananías y Zafira. Miembros de la iglesia, cristianos, hermanos, habían sido salvos, pero la presencia de Dios se fue. Prefirieron obedecerse a ellos. Y esto es terrible, hermanos. Obediencia, sea lo que sea, pase lo que pase. Nosotros tenemos que obedecer a las autoridades, pero jamás por arriba de Dios. Y no podríamos decir, nadie es perfecto, todos somos pecadores. Dios va tratando poco a poco. Estoy esperando la convicción para obedecer. Yo te lo dije sermones atrás, no esperes nada más de Dios. Ya nos dio todo, hermanos, nos dio a su Hijo. Así que manos a la obra, porque la presencia de Dios está en juego, amado hermano. Y si tú pones en duda, no, eso no es posible, porque somos sellados, si eres sellado, pero sin la presencia. Es lo mismo que el Señor dice a las iglesias de Apocalipsis, ¿recuerdas? Todas estas iglesias, hermanos, están recibiendo una buena lección. Una buena lección, hermanos. Está hablando iglesias, Apocalipsis, no puedo leer todas, pero Apocalipsis capítulo 2. Dice capítulo 2, yo conozco tus obras, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué bien, hermanos, ¿verdad? Se parecen a nosotros. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. ¿Qué dice, hermanos? Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabes qué es eso? Quitaré mi presencia de ti. Y si te dejo de tarea, lee las demás. Oye, hermano, pero estos hermanos de Éfeso parece que es una iglesia perfecta. Solamente que se olvidaron de obedecerlo a Él. Forjaron su propio cristianismo muy parecido. La esposa gobernando el hogar muy piadosamente. El esposo no haciendo lo suyo, pero aparentemente sí. Aparentando buena fama delante de los hombres, pero delante de Dios, ¿qué? Y si tú te preguntas el por qué de pronto hay unas familias que no avanzan en la piedad, hermanos, en la entrega, Dios miente, Dios no provee, hermanos, Dios no es refugio, Dios no nos va a dar lo que necesitamos para hacer su obra. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros estamos fallando. Los que quieren servir a Dios con su vida, hermanos, antes de que llegues a estar como el apóstol frente a sus asesinos, en donde de seguro claudicarías, mejor comienza poco a poco, paso a paso, por las primeras obras. Esta exhortación a Éfeso es, todo bien, pero olvidaste a tu primer amor, vuelve a tus primeras obras, comienza
Voy a esforzarme por ser un esposo bíblico y no únicamente exigir, Señor, dame una esposa piadosa y modestia que se sujete a mí. No, pide por ti, mi hermano, pide por ti. Y tu hermana, Señor, dale sabiduría a mi esposo y hazlo un gobernante bueno, pero a ver, rápido, ponte, híncate aquí al lado de mí para orar por ti. Pide por ti, pide por ti. A Dios no lo engañamos, mi amado hermano. Hermanos que tienen los recursos, la salud suficiente para entregarlo al Señor. No digo de aquí, hermano, para ti, tu vida, aprovechar, hacer, imprimir tratados, ir, adoptar a un misionero. Hermano amado, el Señor va a demandarte porque lo que te ha dado y lo que tienes es para su gloria nada más. Pero nos confundimos y creemos, Dios ha sido muy bueno, mira nada más mis tesoros. Mira nada más mi fuerza, mira mi salud, mira mi familia. Sí, amado, es para su gloria. No es para que engordes como Elí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Caminemos paso a paso, hermanos. Comencemos en las primeras obras. ¿Qué está mal? ¿No te da terror? ¿Acaso has pensado, la presencia de Dios está en tu hogar, hermano, hermana? ¿Cómo puedes asegurarlo? ¿Porque lloras cuando pones una alabanza a las que le llamas adoración? Adoración no es música, hermanos. Adoración es una vida. ¿Cómo puedes saber que la presencia de Dios está en tu casa? Dime, ¿porque se te enchina la piel? Pon una canción de Pink Floyd que te gustaban en tus épocas de juventud y también se te va a enchinar la piel. ¿Cómo puedes asegurar que la presencia de Dios está en tu vida? ¿Sabes cómo? Por la obediencia. Porque cuando las cosas no son como yo quisiera para hacer, yo las hago por la obediencia a Dios. Porque aunque, hermana, no te guste el molde que Dios ha establecido para tu vida y tu ministerio, tú lo haces para obedecer a Dios. Hermano, aunque estés eternamente cansado y no tengas fuerza para llevar a tu familia a Cristo, es necesario primero obedecer a Dios. Y así en todas las cosas, hermanos. Así en todas las cosas. Hermanos, si un padre no está feliz con su propio ministerio y pretende tomar el lugar de Dios, algunos dirán, pero no, hermano, yo jamás quiero tomar el lugar de Dios. ¿Sabes cuándo tomas el lugar de Dios, hermano? ¿Cuándo tomamos? Me incluyo. Cuando hacemos lo que queremos y no lo que Dios dice. Aunque sean cosas buenas. Tú sabes qué es lo que Dios dice. Tú sabes que Dios nos compró para ser parte de su cuerpo. Tú sabes que el Señor nos compró no en partes. No comparte su gloria con nadie. Somos suyos, hermanos. Y lo que más nos molesta y más nos cuesta es eso. Y siempre tendemos a culpar a los demás por falta de mi obediencia. Tu obediencia es personal, particular. Cada uno cumple con lo suyo. Imagínense pedir que nos den cuando no damos. Si un padre hace esto, hermanos, y toma el lugar que le corresponde a Dios, él no es más que un hombre cualquiera. Aun si un rey o si un gobernante, un magistrado, un poderoso llega a ser tan altivo y soberbio y disminuye la honra y la autoridad de Dios, él no es nada más que un hombre cualquiera. Si una mujer, hermanos, decide hacer las cosas muy parecidas, pero en las cosas más simples que podemos hacer, porque si Dios habla a sus iglesias y dice hagan esto, no es porque no podemos. Si Dios se burla, no pueden, es porque podemos. Y no lo hacemos, hermanos. No lo haces, hermana, y tomas el lugar de Dios, aunque no es muy fuerte para entender, pero simplemente haces las cosas como te placen. No es más que una mujer cualquiera la que hace eso. Y lo mismo de los pastores. Si los pastores toman un lugar de Dios y enseñan sus propias cosas, no es más que un hombre cualquiera. ¿Qué solución dan los apóstoles para esto, hermanos? El Dios de nuestros padres, dice el versículo siguiente en nuestro estudio de Hechos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Hermanos, esto es un testimonio fiel a la fundación de la fe cristiana. Estos hermanos podían morir delante de esos hombres porque ya habían muerto. ¿Por qué habían muerto? Porque habían creído el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vida, muerte, resurrección y próxima venida. Estos hermanos vieron a Jesús vivir, vieron a Jesús morir, vieron a Jesús resucitado, y estos hermanos lo esperaban mañana.
Y por eso vivían. La pregunta que yo hago es, amado hermano, ¿tú has creído de verdad? No por los años, hermana, no por las iglesias que has visitado. ¿Tú has creído en realidad que Jesús vino a la tierra? ¿Que nació de una virgen? ¿Que vivió una vida de perfecta obediencia y que Él solo fue a la cruz del Calvario y que ahí en la cruz del Calvario recibió todo el castigo de nuestra paz? ¿Crees que en realidad por su llaga nosotros fuimos curados? ¿Crees que Él recibió toda la ira del Padre para que tú no la recibas? ¿Crees que Él murió ahí? ¿Crees que Él resucitó al tercer día y comió y convivió con carne y hueso, mi hermano? ¿Crees que se fue a los cielos prometiendo regresar? Entonces, hermano, esa es la obediencia necesaria. Es lógico, es coherente, hermanos. Estos hermanos están igual que nosotros, en peor condición, porque su condición ya es de autoabandono. Pedro, dime Andrés, dejé la barca llena de peces, tengo que irme por ellos, ahorita regreso. Ah, sí, entiendo, no, eso hasta Dios lo entiende. Él va a entender. Y sacas tu evangelio nuevo. Él hizo los peces, Él te dio la barca, Él te dio el trabajo, entonces Él va a entender. Sí, vete, no importa. Me van a matar aquí a mí solo, no hay problema, después te matan a ti. Sí, yo vengo después. Ya sabes que yo sí muero por Dios. Es absurdo. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué me enfoco mucho en esto? Porque yo voy a dar cuentas por ti, mi amado hermano. Yo voy a dar cuentas no de tu pecado, voy a dar cuentas de lo que te dije o no te dije. Y si tú ves a una oveja que está cojeando, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a dejar coja? ¿Qué vas a hacer? Vas a ir, vas a voltear su patita, vas a usar unas pinzas para sacar. Hermanos, a veces estamos más enfocados en la ayuda de un pastor porque mi corazoncito está lastimado, que la ayuda de un pastor porque mi corazón está depravado. Hace poco alguien me demandaba y me decía que por qué no había estado en el momento que estaba pasando por sufrimiento. Y le dije, porque me he enfocado a estar en el momento cuando tú estás en pecado. Porque tu sufrimiento algún día se terminará, pero si tú mueres en pecado sin arrepentimiento, eso jamás terminará. El Dios de nuestros padres. Voy a terminar, hermanos. Esto es un testimonio de la fundación de la fe cristiana, el Evangelio. Ellos creyeron el Evangelio. Si tú te preguntas, pero ¿cómo los apóstoles, pastor? ¿Cómo llegaron a ese grado? Es que murieron. ¿Por qué murieron? Porque escucharon el Evangelio. No les importó más su vida, sino la exaltación de Cristo. Esto es manifiesto. Es manifiesto. Hermanos, ¿cuál es la fundación de la fe cristiana? Lo voy a resumir para terminar y pasar a la Santa Cena, hermanos, hoy. El apóstol Pedro habló de la culpa del hombre. Jesús, a quien ustedes mataron. Después dijo, la muerte de Jesús, habló de la muerte, colgándolo de un madero. La resurrección de Jesús, Él dijo, a este Dios le ha exaltado a su diestra. La responsabilidad del hombre de responder para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, Pedro se refiere a la cruz como un madero. Eso es bueno enseñarlo porque toma la asociación de Deuteronomio 21-22, donde se dice que una persona colgada en un madero es maldita por Dios. Y Pedro trae la atención de la multitud, hermanos. Y trae la atención del madero porque él quería que entendieran la magnitud del rechazo de Jesús. O sea, llegó a ser maldito. Y por eso menciona el madero, hermanos. Y está señalando que ellos lo mataron en la peor manera posible, porque todo el que es colgado en un madero es maldito. No únicamente lo mataron, sino como maldito. Él no estaba acusando. Hoy yo no te acuso tampoco, hermano. Él quería que se entendiera y que abrieran sus ojos y fueran al arrepentimiento. ¿Cómo vas a amar el pecado por el cual Jesús fue a la cruz? Como un maldito. ¿Cómo vas a continuar en desobediencia sabiendo que Jesús fue a la cruz como un maldito por tu desobediencia? ¿Cómo vas a continuar un tanto frío, tibio en tu relación con la iglesia si Cristo Jesús murió y fue maldito por su iglesia?
Y también Pedro, creo, hermanos, que quiere hablar ambos, o sea, a los judíos que entiendan esa maldición en el que es colgado un madero, y también que entiendan la perspectiva romana de la cruz. Se asocia esta palabra para los que de pronto han debatido con alguien de que Jesús no fue colgado en una cruz, sino en un pedazo de madera, un poste o en una T. Esta palabra viene de una palabra que es shilón, y shilón se puede referir a árbol, pero también a madera de cualquier tipo, a un palo o a cualquier objeto, incluyendo una horca, y también a una cruz. Entonces no es un error que Jesús fue colgado en una cruz, porque esta cruz, aunque Deuteronomio dice colgado en un madero, es porque aún los romanos no inventaban la cruz como tortura. Es una profecía de lo que iba a pasar con Jesús. Pero la cruz es un invento romano, y shilón también se refiere a una cruz. Jesús fue colgado en una cruz, que fue una invención para colgar a los hombres más malditos sobre la faz de la tierra. Terminaré diciendo lo que dijeron los apóstoles: nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Tú y yo, mi amado, somos testigos. Y te digo algo, hermano, hermana, a lo mejor algunos no se atreven a dar testimonio de Jesús por su vida pasada. Lo más hermoso de la cruz, que este sacrificio ya fue hecho, y que si hoy llegaste aquí saturado en pecado, fornicación, adulterio, odio, celos, ira, contienda, hoy mismo tú te arrepientes y crees, y Jesús te ha lavado y te ha limpiado de todos tus pecados. Y los que están en Cristo hoy aquí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas, mi amado, porque la preciosa sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Cual sea, lo que sea, mi amado hermano, lo que sea. Es decir, ¿estás tratando de decir que hoy podría salir completamente limpio delante de los ojos del Padre? Sí, amado. Ese es el evangelio de la gracia, que lava pecadores para que puedan estar en la presencia de Dios. Y no sin la presencia de Dios. Amén, hermanos. Somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Pararé hasta el versículo 32, pero te ruego que pienses y medites en todo esto, y que recuerdes que el testimonio que tenemos es un testimonio confiable, es un testimonio basado en un testimonio ocular, palpable. Ellos lo vieron, son hombres serios, temerosos de Dios, y son los que hablan de estas cosas. Disfruta del perdón de Dios. Pon manos a la obra y da testimonio a los otros pecadores como yo, que solo en Jesús hay salvación. Aprovecha hoy la oportunidad, amado. Hoy aprovecha la oportunidad. Oremos al Señor. Padre, damos gloria y honra, alabanza a tu nombre glorioso. Agradecemos, Señor, que nos hayas permitido escuchar estas cosas. Recordar que no se trata de esfuerzos humanos, que nuestro único esfuerzo, Señor, es voltear a verte victorioso en la cruz del Calvario. Ayúdanos a empezar a acomodar las cosas en su lugar conforme a tu voluntad, recordando que es segura la victoria, Señor, que no hay absolutamente nada que pueda, Señor, salir diferente a como tu palabra dice. Si sembramos santidad, justicia, obediencia, cosecharemos los frutos de esa semilla, Señor. El triunfo es seguro, Señor, por eso tu palabra dice y lo creemos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De modo que ninguna cosa, nada, absolutamente, Señor, absolutamente nada, Señor, y es algo que te ruego que todos recordemos, Señor. Nadie nos separará de tu amor. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú, Señor, diste a tu Hijo por nosotros, ¿qué otra cosa no darás? ¿Quién podrá acusar, Señor, a los que tú has escogido? Tú los has justificado. ¿Quién, Señor, es el que condena, Señor, si Cristo es el que murió? Y más aún el que resucitó, Señor. El que intercede todos los días por nosotros. Hoy, Señor, estamos seguros que Él está intercediendo por nosotros. Y tu palabra, aún tu reprensión, es una muestra de eso, Señor. ¿Quién nos separa de tu amor, bendito Dios? ¿Quién nos separa del amor de Cristo?
ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Aunque seamos, Señor, llevados a lugares que no queremos estar, Señor, y ser muertos ahí como ovejas de matadero. Antes, Señor, y aún en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó hasta la muerte. Y por lo cual, amado Rey, estamos seguros que ni la vida ni la muerte, Señor, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu precioso e inigualable amor, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, hoy más que nunca antes, porque queremos al Dios del arca, Señor, y no al arca sola, Señor. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.